Y a raíz de estas revelaciones vamos a conversar al respecto con Luis Roel, abogado constitucionalista, quien está ya en nuestros estudios para darnos un poco de luces sobre lo que podría pasar con todo este escándalo. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Alfonso? Bueno, este es un tema bastante grave, lo ya ha señalado en diferentes momentos por Beto Ortiz, creo que ha hecho el seguimiento y ha hecho las revelaciones de un ministro que primero técnicamente no es el más indicado para un sector como es la minería y energía, porque él es un especialista en electricidad, cuando usualmente el ministro de Energía y Minas debe ser un especialista en minería, hidrocarburos. Entonces ya por la especialidad ya el ministro ya tiene un perfil que no entra dentro de la especificación. Claro. Tanto es así que, por lo mismo, días atrás, ya aprobó la Comisión de Energía y Minas una norma, esta norma, este dictamen de reforma de la ley de la minería, que va a permitir a los informales. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque sabe que no tiene un contrapeso en el Poder Ejecutivo. Que no va a ser revisado, no va a ser regulado por la cabeza del ministerio. Claro, porque imagínate, si tú mandas a lo ejecutivo para que luego lo apruebe después del pleno, que es lo más seguro que va a pasar, va a llegar al pleno. Si el hombre que está no sabe la materia, esto pasa como si nada. Un filtro, no va a haber observación, no va a haber nada. Por eso ya técnicamente tenemos un gran problema en cuanto a que el ministro no conoce el área y el sector. Ya vamos al tema ya personal. El tema personal, que es lo que ya hemos mencionado, es un ministro que en estos casos, en el deber ser, ya habrá puesto su cargo a disposición. ¿Tú crees eso? O sea, hablamos últimamente muchísimo de renuncias, de cambios, de recambios, de crisis de gabinete ministeriales, etcétera, pero ¿esto implica o esto sí merece la renuncia de una denuncia de este calibre? Claro, una denuncia de este calibre, lo mínimo ameritaría la renuncia y que se ponga a la orden el ministro a responder ya en el área del sistema de justicia, no ya no en el ámbito político. ¿Por qué? Porque esto puede servir para, uno, vaya a interpelación, pero ¿qué interpelación van a dar sobre la situación personal? Porque eso sería revictimizar a la víctima, porque en el pleno no vas a estar preguntándole esos temas que se deben a advertir en el Ministerio Público, no en el ámbito por supuesto. legislativo. Por otro lado, si va a la Comisión de Energía y Minas o a la Comisión de Fiscalización, no va a estar hablando de estos temas que no tendrían... No incumben dentro del rigor técnico, ¿no? Exactamente, el rigor técnico político que tiene un ministro de Estado. Porque los ministros de Estado, los titulares de cada sector tienen, justamente decíamos, un perfil técnico para gestionar el sector. Y estos temas personales, lamentablemente lo que hacen es... escapan, ¿no? Exactamente, que afectan la investidura del ministro de Estado y además afectan su gestión, porque en vez de estar preocupándose justamente en este dictamen que aprobó la Comisión de Energía y Minas, está preocupado en resolver sus temas personales. Ahora, tú mencionabas el perfil técnico de Ángelo Alfaro, pero también en la crisis energética que acabamos de pasar, su reacción y sus medidas tampoco no han sido las adecuadas. Claro, la respuesta de, bueno, si no hay gas, acumulando, si no hay gas, compra gasolina. Compra gasolina es una respuesta. Y demos algunos bonos, algunos subsidios, esa es la máxima medida. Por eso mismo. Todo son como acumulaciones que viene teniendo el señor Alfaro. Claro, si no tienes un perfil técnico, ya de por sí, tu sector va a tener implicancias de no reaccionar como debió haber reaccionado de un inicio. Ser más empático con el sector. Pero si no conoces el sector, ¿cómo va a ser empático? Y vas a tener respuestas como la que he mencionado. Sí, claro. Si no tienes gas, compra gasolina. Cuando todos sabemos que son dos temas totalmente diferentes. Completamente distintos. Ahora, el Poder Ejecutivo también se presume que está en crisis o en una potencial crisis por la salud del presidente de la República. Richard Rojas, que es secretario de Perú Libre, ha visitado al presidente y él nos aseguró que había tenido una crisis pero previa y ahora ya está muy bien. Pero otros parlamentarios aseguran que él ha tenido una neumonía bastante prolongada que lo dejó fuera del Parlamento por 4 o 5 meses. En un hombre mayor esto se presenta como un alto riesgo. Claro que sí. Pero, por ejemplo, si se hubiera dado, en el caso de Gerí, no la censura, sino la vacancia presidencial, podríamos estar, en el caso de Balcázar, en dos situaciones. La posibilidad del artículo 113, inciso 2, que es la incapacidad física permanente, o el 114, inciso 1, que es la incapacidad física temporal del presidente. Pero como hemos visto, hace un mes atrás, a Gerí no lo vacaron
por incapacidad moral, por el procedimiento de vacancia presidencial, sino por la censura. Claro. Que para la censura tú necesitas solo más del 50% del número de congresistas. Sí, claro. Y una motivación que no es ni la incapacidad moral ni la incapacidad física. Sino netamente pues de una moción de censura al presidente de la mesa. Ahora, si estuviese el presidente enfermo de neumonía o algo por el estilo, con una afectación a los pulmones, etcétera, calificaría como una incapacidad física. Claro, pero para ello tendrías que... Exactamente, pero para ello necesitarías, si hubiéramos seguido obviamente el deber ser, que era el procedimiento de vacancia, pero ahora ya no se puede porque ya hay un precedente y otros más sobre la situación, tendría que ya la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, solicitarle al presidente de la República: señor presidente, díganos cómo está su salud, denos un examen físico, médico, de cómo está su salud. ¿Es prudente hacer eso? Claro, es institucional, sí. es Claro, lógico, es constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un hombre mayor, dice, ¿no? Claro, uno dice, no, pero es parte, la salud de una persona es parte de su intimidad, es parte de su derecho a la intimidad. Y eso es algo que, claro. Pero para los altos funcionarios, mientras tú más al alto cargo público uno tenga, tus derechos, exactamente, tus derechos se van reduciendo, entre los cuales se encuentra el derecho a la privacidad y la intimidad. ¿Por qué? Porque tu derecho a intimidad y privacidad, sobre todo en el tema de salud, para una persona que toma decisiones políticas que afectan a todos los peruanos, que afectan al interés general, tiene una implicancia. Claro. Porque imagínate la salud del presidente es de interés nacional, entonces. Exactamente. Acuérdese lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski también se le decía: oiga, usted es el presidente de la República, díganos cómo está su salud, todo lo demás. Y él, en vez de dar una muestra de los exámenes médicos y demás, se puso a hacer ejercicios en Palacio de Gobierno. En Patio de Honor. Exactamente. Cuando lo que debe haber hecho es haber presentado un examen médico en donde se demostraba que estaba apto para el cargo. Claro, ahora, 4 o 5 meses de neumonía, y por eso ha estado fuera del Parlamento antes de ser presidente de la República. Es bastante grave eso. 4 o 5 meses de licencia por enfermedad. Exactamente, porque puede tener un rezago en la actualidad. Más aún, acuérdese que cuando fue a Arequipa solo pudo ir un día. Un día, ¿no? Y nos dicen por parte de Richard Rojas y de la gente de Perú Libre que han tenido que remover algunos aires acondicionados. Entonces, hay todavía un tema latente con el presidente y con el tema pulmonar y no sé, una crisis que puede todavía prolongarse o que podría reaparecer. Entonces esto se genera un riesgo. ¿Qué pasa ante una enfermedad presidencial y no se va acá el presidente? O sea, esa ausencia o esos momentos que son cubiertos ¿por quién? ¿Por el presidente del Consejo de Ministros? Acuérdese lo que pasó con la censura de Gerí como presidente del Congreso y como consecuencia presidente de la República. En ese lapso de tiempo que no hubo cabeza de mando del Estado, quien se encargó de la parte administrativa es el presidente del Congreso. No, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Se acordará usted? Sí, pero en un momento Fernando Rospigliosi dijo que él era el jefe de gobierno, o bueno, por lo menos Ernesto Álvarez dijo que era el jefe de gobierno Fernando Rospigliosi en ese momento. Bueno, el doctor Álvarez, al final, en la práctica, él fue en los temas administrativos, entonces administraba el Estado hasta que el Congreso nombrara el reemplazo. Ante una ausencia médica por parte del presidente, entonces sería el señor Luis Arroyo el que estaría a cargo de todo Acuérdese que cuando hubo... Que ya en la práctica pareciera que lo es, ¿no? Pero... Claro, y además acuérdese que ya hubo por parte de este Congreso de la República una norma que estableció cuando el presidente de la República estuviera fuera del país, quien asumía el encargo de la cargatura de la presidencia. Exactamente, la cargatura de la presidencia o de la gestión era el presidente del Consejo de Ministros. ¿Se acordará el caso de Dina Boluarte cuando viajaba y se encargaba Adrián Sen de asumir despachar todo aquí, ¿no? Exactamente. Ahora, es realmente desde el punto de vista político ya es increíble que lleguemos al punto en el que ya no es la inestabilidad política y las riñas de poder, sino ahora es la salud del presidente de la República. Fue un mal cálculo de repente de los parlamentarios haber puesto una persona tan alta de edad, ¿no? A ver, no es que sea un mal cálculo para ellos, era un mal cálculo para los intereses del país. Claro. Porque el cálculo para ellos para ellos ha sido perfecto. Es perfecto porque si nos damos cuenta de las diferentes cuotas que tienen dentro del gabinete de ministros, y lo último que pasó con la ex premier Mireles, o sea, era por ello, ¿no? Porque cada uno quiere una cuota de poder, cada uno sabe que Balcázar ha sabido por qué está ahorita en el gobierno y por qué está en ese gobierno, porque ha repartido el poder. Vamos volviendo al caso Alfaro. ¿Quién en su sano juicio nombra a una persona que no tenga expertise en la materia? En materia, claro. Y entonces, como bien dijo un congresista, alguien lo ha puesto ahí.
¿Quién lo ha puesto? ¿Qué bancada? ¿Qué congresista? ¿Qué bancada, qué grupo de poder o qué partido que todavía está postulando? Porque se habla también de ahora Nación y López Chau, que podría haber una injerencia dentro del Poder Ejecutivo, etcétera, ¿no? Pero entonces los cálculos son nocivos o son fallidos incluso en tan poco tiempo de gobierno, ¿no? Con tantos pocos días que quedan para que este gobierno pueda hacer algo. O sea, se generan estas crisis que realmente solamente nos dejan interpretar como que es un desgobierno más. A ver, Alfonso, pero después de abril vamos a ver que congresistas ya no van a tener 5 años más de la mamadera del Estado. Y entonces van a querer aprovechar los últimos meses que tienen alguna injerencia en el poder, que su voto, su presencia en el Congreso vale algo, para sacar un beneficio para ellos. Eso me parece interesantísimo. O sea, ¿usted cree que en los próximos días, después del 12 de abril, lo que resta del quinquenio, vamos a ver actitudes distintas por parte de los parlamentarios? Distintas, vamos a ver incluso invitaciones a ministros, interpelaciones, inclusive mociones de censura que tal vez no tengan impacto, pero que van a buscar presionar para que luego tener algún espacio de poder mientras dura lo que queda del gobierno de Balcázar. O sea, la interpretación política, lejos de la calma, podría ser más tormenta. Más que tormenta, más oportunismo por parte de los congresistas, sobre todo los que no van a tener una reelección, y que va a ser la gran mayoría, espero yo. Claro. Este Congreso en verdad nos ha dejado más problemas que soluciones. Y hablamos no solamente de las leyes que han generado un alto costo para el déficit fiscal que se ha aumentado, sino también en distintas materias legislativas. El día de ayer se aprobó la pensión por cesantía y jubilación de los maestros, sí. 3.300 soles. ¿Y eso cómo afecta a la caja fiscal? Claro, exacto, ese es el problema, ¿no? ¿Qué problema le dejas al siguiente gobierno? De por sí solo no se ve como algo tan grave, pero cuando lo acumulamos con todo lo que se ha venido promulgando este quinquenio, realmente es nocivo. Claro, porque ha incorporado, acuérdense, a los diferentes trabajadores CAS, sí, los CAS indeterminados, los que han tenido honorarios y demás, directamente a la planilla del Estado, de manera indeterminada, con todos los beneficios que eso significa, con todo ese gasto público que significa anualmente. Entonces este Congreso, con el populismo legislativo, y justamente pensando en elecciones, ha generado un gran forado fiscal que no lo asume este gobierno, lo va a asumir el que viene. Y yo creo que en el debate que van a haber, o los próximos entrevistas a los próximos candidatos o candidatos a ser presidente, tendría que verse cómo vas a hacer con estos forados, qué vas a hacer con estas normas que, de ser mi punto de vista técnico, presentaría acciones de inconstitucionalidad, porque en verdad son normas antitécnicas. ¿Para qué? ¿Para derogarlas? Para derogarlas. Porque lo más seguro es de que si tú lo observas, por incidencia se aprueban, como pasó ayer, con la ley esta de aumento de jubilaciones a los profesores. Sí, claro, distintos candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado nos dicen que, claro, esto va a regularse en el Congreso bicameral porque ya no van a salir leyes al caballazo, porque va a haber mayor reflexión, pero va a haber mayor gasto también por la cantidad de asesores y por la cantidad de parlamentarios. Sobre todo porque acuérdense que hace poco salió una revelación de que han aprobado una norma, una directiva interna por parte de esta mesa directiva del Congreso para incorporar trabajadores que de manera indeterminada. Sí. Entonces aumentas la planilla del Congreso ante un Congreso bicameral que va a estar más reducido en capacidad de contratar a personas de su confianza, y más bien a tener que asumir en la planilla del Congreso unicameral que está abandonando el Congreso. Es realmente impresionante. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana en Al Día con Willax.